antes de comenzar el culto, otros no. Me atrasé un poco, tengo parte de la tribu diezmadas. Están con fiebre y el gripe es malo, pero solo yo escapé para dar la noticia. Bueno, Elisa vio. Damos gracias al Señor por este día, por la oportunidad de predicar su palabra. Y en esta mañana, mis hermanos, quiero traer un pasaje que es una de las, puedo decirlo a mi criterio, una de las joyas más lindas que tiene el Antiguo Testamento. Es un pasaje donde se refleja el deseo y la bendición de Dios para su pueblo, y es la bendición sacerdotal, que está en Números capítulo 6, versículos 22 al 27. Voy a invitarlos a que lo busquen. Números capítulo número 6. Es el libro del Antiguo Testamento, el Pentateuco. Recuerden, Génesis, Éxodo, Levítico y Números. Sería el cuarto libro del Antiguo Testamento. Números capítulo 6, versículos 22 al 27. Este pasaje fue dado por Dios a Moisés para que se lo diera a Aarón y a sus hijos y se lo repitiesen al pueblo de Israel. La historia cuenta que lo repetían durante Yom Kippur y prácticamente cada día. Era la bendición que Dios deseaba para su pueblo, y los sacerdotes eran los que administraban la palabra del Señor. Malaquías nos dice que el pueblo debía recibir la palabra de Dios de parte del sacerdote. O sea, los sacerdotes enseñaban, administraban la palabra de Dios. Los profetas hablaban también de parte de Dios al pueblo. Y querido hermano, la iglesia de Cristo, como pueblo de Dios, puede encontrar en este pasaje un ejemplo bien claro de cómo podemos tratar con nuestros hermanos de la iglesia, con la iglesia, con nosotros mismos, y cómo hacerlo también en oración. Aunque no es una oración como tal, sí es una petición. Una petición de que Dios bendiga, que Dios guarde y que Dios esté con su pueblo. Vamos a leerlo. Dice número 6, capítulo 22 al 27. El Señor habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendecirán a los hijos de Israel. Bendecir es decir algo bueno, algo útil, algo que viene de parte de Dios. Una bendición es lo contrario de la maldición. Por eso el Antiguo Testamento es tan claro, porque utiliza esos contrastes marcados como luz, oscuridad, bendición, maldición. O sea, la bendición es todo lo bueno, todo lo que yo puedo decir, todo lo mejor que puede salir de mis labios. Y qué cosa más grande, mi querido hermano, qué cosa más linda, más hermosa, más fiel, o qué es lo más lindo que se puede decir a otro creyente, si no es lo mismo que Dios desea para nosotros. Y es lo que Dios le dio al pueblo de Israel. Díganles esto: el Señor te guarde y te bendiga. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor levante hacia ti su rostro y ponga en ti paz. Así invocará mi nombre. O sea, está hablando de pedir la bendición de Dios para la nación sobre los hijos de Israel. Y él dice: y yo los bendeciré. O sea, yo digo la bendición no porque mis palabras tengan el poder de bendecir a otros, sino porque Dios me ha mandado a bendecir a otras personas en su nombre, y Él los va a bendecir. El sacerdote era claro: Jehová te bendiga, no soy yo. Jehová te guarde, Jehová levante sobre ti su rostro, Jehová tenga de ti misericordia y ponga en ti paz. Desde el punto de vista literario, lo he mencionado algunas veces, la poesía hebrea se caracteriza por los paralelismos, o sea, ideas paralelas. Los tres versículos son ideas paralelas que representan casi lo mismo. El final de todo es el versículo número 26: y ponga en ti paz. Ese es el estado completo de bendición. Pero para el análisis que vamos a hacer, lo vamos a dividir
lo vamos a separar, y cada versículo también es un paralelo. O sea, decir, que el Señor te bendiga y te guarde es lo mismo. Lo que está diciendo es que el Señor te bendiga, es decir, quiero que te guarde, que te cuide, que te proteja. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Uno puede decir, bueno, ¿cómo Dios puede hacer resplandecer su rostro si Dios no tiene rostro? Y lo haga sobre mí, dice el autor. Y tenga de ti misericordia. Es decir, que Dios haga resplandecer su rostro sobre mí, significa que estoy pidiendo que Dios tenga misericordia conmigo. Y que Dios levante hacia mí su rostro. Fíjense que estoy poniendo mí, en este caso yo, o ustedes, o nosotros, lo estoy personalizando en la fe. Significa que el Señor ponga paz en mí. Querido hermano, recordemos que gozamos de la bendición del nuevo pacto de ser sacerdote del Señor. O sea, por eso es que puedo decir que como creyente, este pasaje no está reservado para la nación de Israel. Es para mí también, para ustedes, como creyentes, porque dice Primera de Pedro, capítulo número 2, versículos 9 y 10, hablando del sacerdocio del creyente, estas palabras: nosotros somos sacerdotes del Dios Altísimo. Dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10. Pero ustedes, hablando de la iglesia, son, ¿qué cosa? Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. O sea, yo como sacerdote de Dios, en el nombre del Señor Jesucristo, y bajo la autoridad del sumo sacerdote, que ¿quién es? Cristo el Señor. Yo puedo, en lugar de maldecir a mis hermanos, bendecirlos. ¿Entienden? En lugar de decir ojalá. ¿Cuántos no han dicho eso alguna vez? Especialmente si te hacen algo malo en el tráfico. La primera idea es la maldición y no la bendición. Pero mi querido hermano, lo que el pasaje nos anima es a que como pueblo de Dios, Dios desea que sea un pueblo santo, y como pueblo santo aprendamos a bendecir a nuestros hermanos en la fe, a desear lo mejor para ellos. Y bien si podemos ayudarle, y bien si podemos darle algo, que es lo que enseña la Biblia como parte del deber cristiano. Pero lo más grande que yo le puedo desear a mi hermano en la fe es la bendición del Señor. Querido hermano, porque esa dice la Biblia, que la bendición de Jehová, ¿qué cosa? Enriquece, no empobrece. Y quiero hacer énfasis en esto, querido hermano, porque muchas veces los creyentes espiritualizamos tanto la vida cristiana que dejamos la bendición de Dios para el cielo y la tierra. Y eso no es lo que enseña la Escritura. Dios quiso bendecir a la nación de Israel y lo hizo en la tierra. Y le trajo bendición y le trajo abundancia. Y Dios quiere bendecir a su iglesia y lo quiere hacer aquí, en la tierra también. Nosotros no podemos divorciar la fe de la bendición del Dios que nos entrega la bendición. Nosotros no podemos divorciar el sufrimiento aquí de la bendición de Dios también. Porque Dios nos bendice como sea, ya sea a través del sufrimiento, o a través de la aflicción, o si nosotros darnos cuenta. Lo primero que el pasaje nos enseña es que pidamos a Dios que guarde nuestra vida y la de otros creyentes. Dice el versículo 24: el Señor te bendiga, es decir, te guarde. Que el Señor te bendiga quiere decir que te guarde. Y desear la bendición de Dios es desear todo tipo de cosas buenas, las cuales vienen de Dios. Las cosas materiales, la salud física, la salud mental, el gozo, la alegría. Y desear que Dios guarde a mi hermano significa que Dios cuide de forma especial de mi hermano en la fe. Que me cuide, que lo guarde. Y especialmente cuando vemos ahí Juan capítulo 17, Cristo oró de forma sacerdotal
por nosotros. ¿Cómo digo? Te pido que lo guardes del mal. Pero no del mal que pueda ocurrir en catástrofe, porque la Biblia habla de mal en tres diferentes áreas, o más o muchas. Habla del mal en forma de castigo y de guerras, el mal en forma de catástrofes naturales, que Dios por cierto las ordena y las permite todas. No se sorprenda de eso, eso es lo que enseña la Escritura. Pero habla de la maldad espiritual, del maligno, de aquel que quiere la destrucción de mi vida, de la suya, del pastor de la iglesia, de su familia, de mi familia, de este mundo. Y cuando Cristo está orando para que nos guarde precisamente de que nos apartemos del Señor, de que apostatemos de la fe, de que vayamos tras el mal y el maligno. Eso es lo que está diciendo. Cosa que no va a pasar, porque ya Dios respondió a esa oración. Por eso digo, Padre, yo sé que tú me escuchas, pero te pido por esto y por lo que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Querido hermano, que Dios bendiga abundantemente a nuestros hermanos y los guarde de todo mal. Debe ser una oración, una petición. Debe ser la bendición con la cual nosotros debamos deseemos a nuestros hermanos en la fe. En segundo lugar, pidamos que Dios nos mire benevolentemente a nosotros y a mis hermanos en la fe. Dice el versículo 25: el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Es decir, tenga de ti misericordia. O sea, hacer resplandecer el rostro es que brille la justicia, la misericordia de Dios en los hermanos de la fe. Querido hermano, y yo escribí algo aquí que no lo voy a decir así porque es un trabalengua. Este trabalengua me lo entiendo yo. Pero la misericordia es lo opuesto de la justicia de Dios. Misericordia significa que Dios no me da lo que merezco, que es su justicia, que es su juicio a causa del pecado. Algunos lo definen como una forma de no justicia. O sea, Dios no es injusto. Dios da su gracia o Dios te da su justicia. Si tú crees, eres objeto de la gracia de Dios. Si no crees, si rechazas el mensaje, Dios te va a aplicar su justicia. Entonces, que Dios tenga misericordia de mí quiere decir que Él no me trata como yo merezco, sino que a través de Cristo Él quiere bendecirme, Él no quiere castigarme, Él quiere no ejercer su santo brazo de justicia sobre mí. Él no lo va a hacer, porque yo lo merezco, porque Él es el Dios santo, que yo lo he traicionado con mi pecado. Me ha dado la vida, me ha dado la bendición, me da todas las cosas. Y mi pecado es una traición cósmica. Yo he traicionado a Dios, le he dado la espalda. Aun cuando Él solo quiere bendecirme. Bíblicamente hablando, lo opuesto de la misericordia es cuando Dios esconde su rostro. Y eso se traduce en angustia, en desesperación, se traduce en perdición. Mi querido hermano, los hebreos oraban para que el Señor no escondiera su rostro. Esconder su rostro significa que Dios retiene su bendición y aplica su justicia. Dios le dijo a la nación de Israel por Jeremías, Ezequiel, Isaías, que no los iba a mirar más con misericordia, que iba a esconder su rostro. Bueno, si Dios no tiene rostro, ¿qué es lo que está pasando? Que Dios está reteniendo su misericordia. Y en lugar de misericordia, ¿qué está aplicando? Justicia. A nosotros y a otros. Entonces pidamos a Dios misericordia en lugar de justicia. Romanos nos enseña cómo debemos orar por nuestros enemigos. Dios, juzga tú a nuestros enemigos. Del Señor es el juicio. Dele la maldición y la bendición. En tercer lugar, mi querido hermano, pidamos que Dios alce su rostro sobre nosotros y todos nuestros hermanos trayendo paz. Dice el versículo 26: y el Señor levante hacia ti su rostro y
y ponga en ti paz. Es el último pedido, que Dios ponga paz. Es el más rico de todos. Los hebreos se saludaban como shalom, que es paz. Significa mucho más que lo que nosotros conocemos como cesación de conflictos. La palabra shalom para un hebreo era el estado de bendición completa. Era lo máximo. Si para los hindúes llegar a formar parte de ese karma y formar parte de la divinidad, como pensaban ellos, para la mentalidad bíblica y verdadera y la mentalidad judeo-cristiana, la paz es el estado máximo que nosotros adquirimos por medio de Jesucristo cuando creemos en Él. Dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe que tenemos. Paz con Dios. Querido hermano, lo opuesto de la paz es la guerra. Lo opuesto de la paz es la lucha. En Cristo tenemos la paz con Dios. Hemos hecho las paces con Dios. No estamos enemistados con Él. Incluye ideas de prosperidad, de salud, de gozo, de bienestar y aún de salvación. Los hebreos se deseaban unos a otros estas cosas. Pedir que Dios levante su rostro es lo mismo que pedir que traiga paz a la vida de la iglesia, del pastor, de la familia, de nuestras familias. Que traiga paz a este mundo en conflicto. Paz es ese estado de bendición grande que podemos disfrutar por medio de Cristo y que significa que hemos encontrado la salvación y el bienestar supremo que Dios quiere para la humanidad. La gente dice que Dios quiere guerra y no quiere otra cosa, pero Dios lo que quiere es su paz por medio de Jesucristo. ¿Qué le dijo el Señor a los creyentes, a los apóstoles? Mi paz os dejo, mi paz os doy. Esa es la bendición del Señor. Y que estas cosas, mi querido hermano, repito, las tengamos en los cielos nuevos y la tierra nueva, es un hecho. Pero que Dios quiere que yo disfrute aquí, en el ahora y en este momento de estas cosas, es cierto también. Por eso, cuando oremos, cuando hablemos y pensemos en la iglesia, en su pastor, en la familia, en nuestra familia, en todo aquel que nos rodea, hablemos con Dios con esta bendición. Pidamos que Dios traiga paz, que Dios traiga misericordia, que Dios guarde mi vida, su vida y la vida de otros. Vamos a orar. Padre, Señor, que tu bendición, que enriquece y no empobrece, sea sobre nosotros, sobre tu iglesia, nuestra familia, el pastor y la familia, Señor, te doy. Oramos que tu gracia y tu paz, Señor, sean sobre esta nación, sobre cada hijo tuyo y sobre nosotros y la iglesia en el mundo entero, Padre Celestial. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.